Todos los materiales presentan campos magnéticos dentro de su estructura atómica. Ahora, estos campos magnéticos pueden generar o no magnetismo dentro de estos cuerpos. En este trabajo, lo que vamos a tratar de explicar es cómo se generan estos campos magnéticos, por qué algunos sí afectan y otros no a los materiales, algunos tipos de magnetismo que presentan los materiales y las aplicaciones que estos materiales magnéticos tienen dentro de la industria, así como otros temas importantes referentes al tema. Como sabemos, la materia está compuesta por átomos y estos átomos a su vez están compuestos por protones, neutrones y electrones. Estos últimos giran alrededor del átomo de forma orbital, creando una especie de cargas en movimientos que forman espiras de corriente que a su vez generan campos magnéticos dentro del átomo. Estos campos magnéticos vienen dados de forma orbital y forman parte del momento magnético que tiene cada material. Por otra parte, cada electrón gira alrededor de sí mismo, por causa de un movimiento llamado spin del electrón. Este movimiento genera de nuevo cargas de movimiento que forman un campo magnético alrededor de cada átomo y alrededor de cada electrón también, que a su vez constituye un momento magnético que es unidireccional, solo puede ir hacia arriba o hacia abajo del electrón, por lo que cada electrón puede ser considerado como una especie de imán con dos polos y que a su vez tiene dos momentos magnéticos, uno orbital y uno unidireccional, hacia arriba o hacia abajo. Por otra parte, cada, por así decirlo, magnetismo en un material viene dado por la sumatoria de todos los momentos que se generan en sus átomos. Cuando en un átomo todos los niveles electrónicos están llenos, los momentos magnéticos se cancelan entre sí, lo que hace que este material no tenga magnetismo. Por lo que hay algunos materiales que sí tienen magnetismo y otros que no. Esto se debe a que si hay niveles electrónicos que no están completamente llenos, no se van a cancelar los momentos magnéticos y por lo tanto sí va a haber un magnetismo en ese material. Buen día, mi nombre es Lee Fermín y les voy a hablar sobre la histéresis magnética de un material y sobre las características de lo mismo. Cuando tenemos un material ferromagnético y se le aplica un campo magnético sobre él y este cesa su aplicación en el mismo, el campo magnético no se anula completamente en él, sino que más bien deja un residuo de este campo en el material. Ahora bien, para la eliminación del mismo es necesaria la aplicación de un campo contrario que el inicial. A este fenómeno se le denomina histéresis magnética. La histéresis magnética básicamente es un fenómeno que consiste en la alteración de las moléculas de hierro en el material ferromagnético. Esto genera que las moléculas empiecen a moverse bruscamente entre sí. Esto a su vez genera rozamiento entre ellas y se puede anotar en el sistema como pérdidas en forma de calor. Ahora bien, pasemos a la explicación de la gráfica del ciclo de histéresis. Esto se puede ver como un ejemplo de la vida cotidiana de la bobina de inducción eléctrica, donde se genera una intensidad en el material magnético H sub 0 y esta a su vez induce un campo inductor denominado B sub 0. Bueno, y como se puede ver en la gráfica, para todo valor de intensidad H sub 0 hay un valor B sub 0 de inducción. Y a medida que vamos avanzando en la gráfica hay valores de intensidad H1 y valores B1 de inducción. Ahora bien, si nosotros queremos retomar al valor inicial de la intensidad H sub 0, no vamos a retomar al valor B sub 0 de la inducción, sino que más bien vamos a tomar un valor B2 diferente. Y se preguntarán ¿por qué? Bueno, básicamente esto ocurre porque la inducción en el núcleo lleva una saturación. Y para anularla es necesaria la aplicación de una corriente alterna de signo contrario para llegar a ella. También podemos anotar en la gráfica la representación de la saturación en ambos extremos en forma o con la letra S.
Bueno, ahora pasamos a los materiales blandos. Los materiales blandos se basan básicamente en el poco roce entre las moléculas. Esto quiere decir que las moléculas no se tocan casi entre ellas, lo que genera que el ciclo de la gráfica ocurra mucho más rápido. Entonces, al haber una mayor dificultad de roce, hay mayor variación entre sus periodos, lo cual genera una menor reducción en su saturación, como se puede ver en la gráfica, y además esto también genera una mayor rapidez en el mismo ciclo y eso genera un mejor perfeccionamiento para el desarrollo del fenómeno. Eso se puede evidenciar en los transformadores donde a través de una aleación hierro-silicio, el hierro se ve afectado levemente, mientras que se generan pérdidas de histéresis muy pequeñas. Otros materiales donde podemos denotar estos fenómenos son los motores inductivos y los generadores eléctricos. Y bueno, también cabe resaltar que en esta gráfica tenemos que al ser un ciclo muy rápido, la imantación y la desimantación ocurre con mucha mayor facilidad. También encontramos características en los materiales magnéticos blandos, las cuales son que poseen una permeabilidad muy alta, también tienen una alta resistividad, tienen poca pérdida a la histéresis y poseen una alta inducción de saturación. Cabe resaltar que cada uno de estos elementos ocurre en un material donde la rotación y el movimiento del dominio ocurre con facilidad. Ahora bien, los materiales magnéticos duros. Por el contrario, estos materiales tienen características muy distintivas a los blandos. Y preguntarán, ¿por qué? Bueno, básicamente estos materiales tienen un mayor roce entre sus moléculas, lo cual causa que la saturación sea más prolongada, como se puede ver en la gráfica. Además, el ciclo ocurre con mucha mayor lentitud. Y bueno, al ser el proceso mucho más tedioso, mucho más pausado, la imantación y la desimantación en este fenómeno ocurre con mayor dificultad. Y bueno, ejemplos claros de estos procesos de los materiales duros encontramos los altavoces de sonido, la fabricación de los imanes para los audífonos y también los timbres de teléfonos. Y bueno, por último tenemos las características magnéticas de los materiales duros, y donde podemos ver que hay una gran pérdida por histéresis. También podemos ver altas intensidades de saturación, también presentan ciclos de histéresis altos con altas fuerzas coercitivas y por último, una vez magnetizados se comportan como imanes permanentes. Y bueno, esto fue todo por mi parte, los dejo con otro compañero para la continuidad de la exposición. Efecto de la temperatura en el ferromagnetismo. A cualquier temperatura superior a 0 grados Kelvin, la energía térmica hace que los dipolos magnéticos de un material ferromagnético dejen de formar un elemento paralelo perfecto. Es por esto que la energía de intercambio que origina el elemento paralelo de los dipolos magnéticos en materiales ferromagnéticos es contrabalanceada por los efectos aleatorios de la energía térmica. Por último, cuando aumenta la temperatura, se alcanza cierto valor de la misma en la que el ferromagnetismo de un material ferromagnético desaparece por completo y el material se vuelve pragmático. Esta temperatura recibe el nombre de temperatura de Curie. Cuando una muestra de un material ferromagnético se enfría desde una temperatura superior a la temperatura de Curie, los dominios ferromagnéticos se reforman y el material se vuelve otra vez ferromagnético. Las temperaturas de Curie del hierro, cobalto y níquel son respectivamente 770, 1123 y 358 grados Celsius. El orgánico es una aleación formada principalmente de cobalto, aluminio y níquel, aunque también puede contener hierro, cobre y en ocasiones titanio. Su uso principal es en aplicaciones magnéticas. Las aleaciones de aránico son ferromagnéticas y se usan para hacer imanes permanentes. Antes del desarrollo de imanes de tierras raras, en la década de 1970,
eran del tipo más fuerte de imanes. Otros nombres comerciales de las aleaciones de estas familias son Aini, Alcomax, Icomax, Columax y Ticonal. Los imanes de Alnico son ampliamente utilizados en aplicaciones industriales y de consumo donde se necesitan fuertes imanes permanentes, como por ejemplo los motores eléctricos, las pastillas de guitarras eléctricas, los micrófonos, los altavoces, los sensores y los imanes de herradura. Aplicaciones industriales de ferritas blandas. Entre las aplicaciones a utilizar a la ferrita blanda están el supresor de interferencia. Estos son elementos eléctricos pasivos que eliminan el ruido de alta frecuencia en circuitos electrónicos. La ferrita tiene el rol de eliminar el ruido entre el generador y el receptor, atenuando las EMI en un conductor. Transformador de potencia. Se encarga de convertir el voltaje al deseado. En este caso, el núcleo de transformador es la ferrita. Transpondedor. Son dispositivos electrónicos receptor-transmisor capaces de enviar mensajes cortos de radiofrecuencia ante una petición. En este caso, la ferrita se utiliza en la realización de las antenas. Amplificadores electrónicos, amplificador de audio. Dispositivo que aumenta la corriente, el voltaje o la potencia de una señal. Toma la potencia de una fuente de alimentación y controlando la salida hace coincidir la forma de onda de la salida con la de entrada de una mayor amplitud. En este caso, la ferrita trata de eliminar el ruido común a través de anillos de ferrita alrededor de un cable. Lo único que hace es aumentar la inductancia del cable para que no emita armónicos de muy alto orden. Y además forma un circuito magnético que recoge la EMI y que evita que se disperse. Inductor. Es un componente pasivo hecho de un alambre aislado que por su forma de espiras de alambre enrollado almacena energía en forma de campo magnético, por un fenómeno llamado autoinducción. La función de la ferrita radica en el circuito filtrado y resonancia. Bobinas de encendido. Son un tipo de transformador que incorpora bobinas primarias y secundarias de un hilo enrollado en capas alrededor de un núcleo de hierro. Su función es transformar el bajo voltaje de la batería del vehículo en miles de voltios que son utilizados por la bujía de encendido para producir chispas. Estas chispas inflaman la mezcla de aire-combustible en la cámara de combustión. La ferrita en este caso se encarga de separar las señales AC y DC. Un tipo de magnetismo que ocurre en los materiales es el antiferromagnetismo. Esto ocurre en la presencia de un campo magnético en donde los dipolos magnéticos de los átomos de los materiales antiferromagnéticos se alinean por sí solos en direcciones opuestas, como es el caso de la primera imagen, en donde está representado el antiferromagnetismo. En algunos elementos como el cromo y el manganeso a temperatura ambiente y en estado sólido exhiben antiferromagnetismo. Y también tienen un intercambio de energía negativo. Esto ocurre debido a que el cociente entre la separación atómica y el diámetro del orbital 3D es menor que 1,5. En estos casos es considerado que el intercambio de energía es negativo. En este tipo de magnetismo también ocurre el proceso de histéresis, cuando el núcleo es sometido a un campo magnético alterno. Los imanes girarán para seguir la orientación del campo magnético. Una vez que el campo magnético disminuye, la mayoría de los imanes volverá a su posición inicial, aunque también es el caso de algunos otros imanes que no vuelven a su posición original debido a que sufrieron un rozamiento molecular.
En este caso, ellos permanecen con una orientación forzada y también permanecen con un magnetismo remanente. Buenas, mi nombre es Diego Rodríguez y yo les voy a explicar sobre el ciclo o el lazo de histéresis. ¿Qué es el ciclo de histéresis? El ciclo de histéresis es un ciclo que comúnmente hace un material cuando está en tendencia de un campo magnético. También existe la histéresis en otras distintas áreas, pero en la que nosotros vamos a hablar en el caso magnético. Imaginemos un caso inicial, un material donde sus dominios no estén alineados con el campo magnético. O sea que estamos en el punto A. Luego, cuando hay una interacción con el campo magnético, o sea, una excitación magnética, comienza a aumentar su valor de densidad de flujo magnético, relacionado con la ecuación de densidad de flujo magnético es igual a la permeabilidad del material por el campo eléctrico externo. Ahora nos conseguimos en el punto B, en donde el material está completamente saturado y los dominios del mismo material tienen la misma dirección del campo magnético. Ahora, cuando reduzcamos el campo magnético, o sea, cuando, por ejemplo, si bajamos la corriente de un motor o lo alejamos de una zona con campo, ¿qué ocurre? El material, su densidad de flujo va a disminuir, pero no va a ser cero. ¿Qué ocurre? En este caso, algunos dominios del material van a seguir con la misma dirección del campo anteriormente influido, pero algunos dominios, como se puede observar, van a estar en su posición original. ¿Qué tenemos que aplicar para que vuelva a su punto original? Nosotros para devolver, aplicamos una fuerza correctiva o fuerza magnetomotriz correctiva. ¿Cuál es? Cambiar la dirección del campo, porque el campo es un vector, hasta llevar al material con una densidad de flujo cero. Luego, cuando seguimos, si estamos en un ciclo, ¿qué va a ocurrir? Vamos a llevar a un punto el campo magnético a dirección contraria hasta que el material se satura, sea en el punto F, en el que va a ocurrir algo parecido en el punto B, pero en dirección contraria. Sigamos con la gráfica. Ahora vamos del F a E. ¿Qué va a ocurrir? Va a ocurrir el mismo procedimiento que ocurrió en B y C, donde el campo magnético externo es cero, pero la densidad de flujo sobre el material no es cero. O sea que posee un valor, o sea que el material, los dominios materiales algunos dominios están en la misma dirección del campo cual fue introducido anteriormente. Otra vez, para llevarlo a su densidad de cero, ¿qué tenemos que hacer? De aplicar una fuerza electromotriz o magnetomotriz, también dicha, que lleve nuestro flujo a cero. Ok, en la aplicación industrial, el lazo de histéresis es considerado una pérdida, pero que esta pérdida es proporcional al área donde hay del ciclo de histéresis. También nosotros podemos decir que algunos materiales, mientras menos permeabilidad tenga, más grande va a ser el área de histéresis. ¿Por qué? Porque va a necesitar mucho más campo para saturarse. Estamos hablando de permeabilidad. ¿Qué es la permeabilidad? La permeabilidad es la tendencia que tiene un material de conducir campo magnético. Ok, un ejemplo es el vacío. El vacío, por ejemplo, el aire, puede conducir campo magnético, pero lo puede conducir de una forma muy ineficiente. Ahora, un material ferromagnético como el que estamos viendo en esta materia, ¿qué ocurre? El material ferromagnético, por sus dominios, produce que el flujo circula con mayor facilidad, o sea, permeabilidad. Ahora, como se puede ver en esta gráfica, nosotros podemos ver la permeabilidad, la de mu sub 0, cual es la del vacío, mu sub d, cual es un dieléctrico, cual es como un aislante del campo magnético, y mu sub f, la cual pertenece a un material ferromagnético. También la permeabilidad
es útil para calcular la densidad del flujo magnético que está circulando sobre el material. Con la ecuación densidad es igual a permeabilidad por campo magnético. Y como se puede ver en los dibujos, un material ferromagnético. ¿Qué ocurre? El campo está introduciéndose. ¿Qué va a hacer? Va a atraer todo el campo a él y también lo puede amplificar y facilitar su flujo. Pero en los casos de materiales dieléctricos o dimagnéticos, ¿qué ocurre? Va a producir que el campo produzca de una forma, se circule de una forma muy atrasada. Ahora, nosotros en la industria, comúnmente en la industria se dice algo llamado permeabilidad relativa. ¿Qué es eso? Es la relación entre la permeabilidad del vacío, o sea, un valor fijo que es 4pi por 10 a la menos 7 Henry por metro, entre la permeabilidad que tiene el mismo material. ¿Cómo se puede ver esta ecuación? Que permeabilidad relativa es igual a la permeabilidad del material sobre la permeabilidad del vacío.